¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Van a decir que yo lo agarré de barco, pero no, no, no. Me va a servir de pretexto para platicar con ustedes un tema que sin duda es importante. Y es que Enrique de la Madrid, quien es precandidato del PRI a la presidencia de la República, o presuspirante o pre-presuspirante, como ustedes gusten, aseguró que es momento de cambiar el gobierno porque hay que fortalecer a la clase media porque hay que encontrar los caminos que se perdieron durante la actual gestión de Andrés Manuel López Obrador para que la clase media vuelva a estar empoderada. Y esto me llevó a un pequeño análisis, una pequeña reflexión, incluso lo tuiteamos, ¿no? Que tiene que ver con el tema neoliberalismo y clase media. Enrique de la Madrid es hijo del neoliberalismo. Su padre fue el que lo instauró en México y a partir de ahí se fue profundizando en sus diferentes etapas con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón y con Enrique Peña Nieto. Enrique de la Madrid ha sido beneficiado toda su vida de un sistema económico que le ha permitido vivir como virrey. Incluso él dice que él no viviría en Palacio Nacional porque eso está fuera de cualquier lógica democrática. Bueno, puedes vivir en Los Pinos y ser tratado precisamente como monarca, como sucedió con su papá y con él, que era un príncipe, ¿no? Casi ahí deshacía lo que quería, con incluso el ejército, al que junto con su hermano y junto con Luis Miguel y todos sus brothers, pues mandaban de avanzada para que les sirvieran en los antros, en los bares, con las chicas y demás. Es decir, ese es un juego de palabras muy perverso por parte de este hombre. Perdón, pero lo que voy es esto. El neoliberalismo que representa Enrique Lamadrid, que representa Krill, que representa Lili Telles, que representan muchos sectores, muchos personajes, perdón, siempre vincula a la clase media y crea a los famosos pobres de derecha de los cuales ya hemos hablado. Este sector de la población que de verdad cree o piensa que tarde o temprano, con las condiciones actuales, va a llegar a ser parte de una élite y que como tal se comporta. Este sector aspiracionista neoliberal, ¿a qué me refiero con este término? A que está acostumbrado a pensar en crecer a costa de lo que sea, el famoso haya sido como haya sido, y que es profundamente clasista y racista, a pesar de no entender que también es pobre, aunque se quiera vender de otra manera, porque en este país la gran mayoría de la gente es pobre, la gran mayoría de la gente es pobre, que no se acepte como tal es diferente. El otro día estábamos viendo un dato muy interesante de Rogelio Gómez Hermosillo de Acción Ciudadana, que decía que un salario digno era de 20,000 pesos, pero que apenas un porcentaje de 15% para abajo de la población lo ganaba. Obviamente no estamos tomando en cuenta a la élite, ¿no? Entonces, 75% de los mexicanos y mexicanas son pobres, por lógica. Pero ese 75%, el 60% no se asume como tal, se asume como clase mediero. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, por una cuestión muy simple. Aunque es una categoría social, la clase media tiene otros atributos que llegan al debate político-social y no es casual, por supuesto, que una crítica del presidente López Obrador a una parte de este sector levante voces iracundas incluso de los intelectuales neoliberales o de los políticos como Enrique de la Madrid. Y es que dentro de la ideología neoliberal, la clase media ocupa un lugar central. ¿No? Los intelectuales neoliberales han visto en la clase media la confirmación del éxito de la justicia del modelo neoliberal. Incluso el concepto de clase media tan usado en la cotidianidad y en las ciencias sociales es descriptivo, mas no explicativo. ¿Me sigue? Con él se da cuenta de las diferencias de ingreso entre distintos sectores de la sociedad. Las consecuencias de un sistema social clasista aparecen como esencia constitutiva de grupos y también, por supuesto, de sujetos. Eso es algo que no podemos dejar de lado. Con ello, incluso, la estratificación de clase alta, media y baja oculta las relaciones clasistas del sistema social. Y en términos políticos, la clase media representa ideológicamente el carácter justo, meritocrático del sistema, la constatación del bienestar, del progreso social. No hay lugares fijos en la sociedad. Las clases sociales no son inamovibles. La clase media es el ejemplo de ello. Incluso esto lo dicen los ideólogos neoliberales, porque piensan y les han metido esta idea que la clase media puede llegar a ser.
clase alta, lo cual es mentira. Basta ver cuántos millonarios reales hay en México y cuántas posibilidades tienes tú de verdad de tener una situación similar al que está arriba de ti en toda esta cadena ideológica, en esta cadena económica. Para la ideología neoliberal, la clase media es un ejemplo de responsabilidad individual, familiar, de esfuerzo, de trabajo, de inteligencia, pero además ideológicamente es una clase, de acuerdo a esta lectura ideológica, práctica, sensata, respetuosa de la ley, emprendedora, moderna, consumista, global, no radical. Ojo, los pobres y los rebeldes son presentados por los neoliberales como eh, un resabio, ¿no? De una cultura disfuncional, arcaica, mediocre, miserable. No se habla ya de explotación, marginación, exclusión, solo se postula la cultura y a las acciones individuales como las causantes del fracaso social. De ahí que hay que reformar a los pobres, ¿no? En pocas palabras, darles recursos de superación personal, de finanzas o de emprendimiento, no oportunidades de desarrollo, sino estos cursos, pues para que se crea y se piense que están ya dentro de otra lógica. Ahora, la visión de la clase media de la ideología neoliberal, si me permite el término, es una imagen soñada desde los complejos colonialistas de algunos intelectuales, ¿no? Que igualan la subjetividad de la clase media mexicana a una tipo estadounidense. Y sus valores son el consumismo, el individualismo, el carácter competitivo y, reitero, el aspiracionismo. Y concluyo todo esto con una simple razón. Si de verdad los neoliberales estuvieran tan preocupados por la clase media, ¿por qué la destruyeron en 40 años? ¿Por qué le hicieron pedazos en 40 años? Porque a final de cuentas, en todo este tiempo, perdón, pero ojo con esto, cerraron la posibilidad de ascenso social, el neoliberalismo. Lo cerraron. Hoy la educación no significa una garantía de estabilidad. Tú puedes estudiar la carrera universitaria que quieras, el doctorado, la maestría, y no por eso tienes trabajo, no por eso tienes un buen sueldo, no por eso tienes oportunidades, ¿no? El neoliberalismo acabó con la cuestión salarial, la precarización salarial y laboral vienen de la mano del neoliberalismo. Entonces, tanto los quiere a la clase media, tanto los quiere que los destruyó. Como siempre, un gusto, como siempre, de verdad, un placer. Y bueno, el señor Enrique de la Madrid, siempre, siempre dando nota para platicar. Gracias.